Bien, entonces a continuación vamos a trabajar lo que es el movimiento rectilíneo acelerado, que también se le llama movimiento variado. El movimiento rectilíneo acelerado es aquel donde hay cambios de velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme siempre vamos a tener la misma velocidad de manera constante. Vamos a decir que las distancias recorridas se efectúan en los mismos tiempos. Pero ya cuando hablamos de movimiento rectilíneo acelerado, vamos a tener cambios de velocidad. Justo el instante donde hay un cambio de velocidad, de un cambio de velocidad a otra, es a lo que le denominamos como aceleración. Si nosotros llevamos una velocidad y esa velocidad aumenta, la aumentamos, entonces hubo una aceleración. Pero si al contrario, en lugar de aumentar, la disminuimos, entonces hubo una desaceleración. Y generalmente va a ir con un signo negativo. Voy a comenzar a compartirles pantalla para darles algunos ejemplos. En el caso del movimiento rectilíneo acelerado, es importante que ustedes mantengan a mano, que si pueden hacer una fichita de estas ecuaciones que son las que vamos a estar trabajando. Es bueno que hagan una ficha con todas las fórmulas que se van a emplear para que al momento de que usted está resolviendo los problemas, las tiene a mano y no confunde tanta información, ¿verdad? Y estas son las fórmulas que vamos a estar trabajando, que ustedes siempre tienen que tener a mano cuando trabajemos ejercicios de movimiento rectilíneo acelerado. En el tema anterior, en el movimiento rectilíneo uniforme, ahí solo intervenía la velocidad, distancia y el tiempo. Ya en el movimiento rectilíneo acelerado, interviene esta nueva variable que les decía, que es la aceleración, la cual, pues, como les decía, aceleración se define como el instante en el que hay un cambio de una velocidad a otra. Ya las fórmulas son un poquito más largas, un poquito más complejas, y es importante de que ustedes se vayan familiarizando con cada una de ellas. Son bastantes, pero si usted sabe resolver operaciones combinadas, no va a tener ningún tipo de dificultad para esta temática. Voy a proceder a buscarles un ejemplo para explicárselos. Bueno, tengo un ejemplo por aquí, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la aceleración media de un coche si en 10 segundos alcanza una velocidad de 45 metros por segundo y luego aumenta a 65 metros por segundo? Entonces, lo primero, como siempre, es empezar a sacar los datos. En física o en cualquier problema de matemáticas, lo primero siempre hay que leer el ejercicio varias veces hasta que nosotros entendamos qué información nos da este problema y qué información nos pide. Y obviamente comenzar a calcular, a escribir esos datos
para tenerlo bien claro. Para empezar, ¿qué nos pide este problema? ¿Qué nos pide, compañeros? Lean la pregunta. Encontremos la aceleración media. Así es, ahí está clarito. ¿Cuál es la aceleración media? Entonces, obviamente nos está pidiendo la aceleración. Ustedes pueden ver en las fórmulas el significado de cada una de las variables, ¿verdad? Pueden ver ustedes que la aceleración se representa con una A. A sub X porque el movimiento rectilíneo se supone que es en el eje de las X, es un movimiento horizontal. Ya cuando miramos caída libre se utiliza la misma fórmula, solo que caída libre es en el eje vertical, en el eje de la Y. Caída libre, por ejemplo, cuando yo dejo caer un objeto, ¿verdad? Y el efecto de la gravedad hace que este caiga. Recordemos que la gravedad lo que hace es que jala los objetos hacia el centro de la Tierra. Pero en este caso tiene el subíndice X porque es un movimiento horizontal, o sea, en el eje de las X. Entonces, como me está pidiendo la aceleración y por acá dice que la A significa aceleración, entonces vamos a poner por acá que A es con signo de interrogación porque yo no sé cuánto vale. De hecho, el problema me pregunta que cuál es la aceleración. Después me dice que se da en 10 segundos. ¿Qué serán esos 10 segundos? ¿Qué magnitud es? ¿Será velocidad? ¿Será distancia? ¿Será tiempo? Excelente. Tiempo. Es tiempo, 10 segundos. Dice que alcanza una velocidad de 45 metros por segundo. Ahí está clarito que es velocidad, ¿cierto? Miren ustedes, compañeros, de que el mismo problema dice que la velocidad es 45 metros por segundo. Si el problema no dijera qué velocidad, entonces ustedes se fijarían en la unidad de medida. Desde el momento que usted mira que tiene una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, entonces usted ya dice que es velocidad. Y como es la primera que da, es con la que inicia el recorrido del móvil, entonces vamos a decir que es la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a 45 metros por segundo. Luego, esta aumenta a 65 metros por segundo. O sea que este último dato, ¿qué va a ser? También es velocidad porque está en metros por segundo, solo que es la velocidad final. Velocidad final es igual a 65 metros por segundo. Una vez, compañeros, que ya sacamos los datos, lo que vamos a hacer es proceder a identificar la fórmula que yo voy a utilizar. Yo sé que yo ando buscando la A. Entonces me voy a ir a las ecuaciones y voy a buscar A. Esta no es A, esta no es A. La fórmula de aceleración no está aquí. Pero en otra página del texto, ustedes la pueden encontrar. No me había fijado que no está ahí. Aceleración. Vamos a colocarlo por acá abajo, aceleración. Es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. En el libro aparece como B sub 2, B sub 1, pero da lo mismo. Entonces, ninguna de estas fórmulas que yo tenía aquí era la fórmula de aceleración. Es esta, miren, por eso la agregué. Entonces voy a empezar a sustituir en la fórmula. A mí en lo personal siempre me gusta copiar la fórmula y ir sustituyendo directamente. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces yo procedo a sustituir y digo que aceleración es igual a velocidad final. ¿Cuánto es la velocidad final, compañeros? 65 metros sobre segundo. Muy bien, 65 metros por segundo. Después va un menos, le ponemos el menos. Después va la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial, compañeros? 45 metros. 45 metros sobre segundo. 45.
Y después eso lo vamos a dividir entre el tiempo. El tiempo son 10 segundos. Obviamente esto es una operación, ¿verdad? Es una fracción lo que tengo yo aquí, donde tengo que operar lo que está en el numerador y al final dividir el numerador entre el denominador. Entonces voy a restar 65 menos 45. Le queda 20. 20 metros sobre segundo. Miren, si ustedes ya llevaron álgebra, se darán cuenta que deben de tener las mismas unidades de medida para poder sumar o restar, porque los términos tienen que ser semejantes. Entre los 10 segundos que me quedaron en el denominador, ahora solo voy a proceder a dividir 20 entre 10, obviamente me quedan 2 metros por segundo al cuadrado. Siempre la unidad de medida de la aceleración va a ser una unidad de distancia entre una unidad de tiempo elevado al cuadrado. Entonces ahí concluimos, ¿verdad? Podemos decir que por lo tanto la aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. ¿Alguna consulta? Licenciada, me gustaría que nos pusiera un ejercicio donde las unidades sean diferentes. Ahorita voy a hacer uno de esos. Ahorita lo hacemos. El del colibrí que está aquí en el libro. Y ya con esto culminaríamos la clase. De repente nos vamos a pasar unos 5 minutos, pero el problema de conectividad que tuvimos al inicio, eso nos afectó. Entonces, vale la pena para poderles explicar este ejemplo. Voy a copiar nuevamente las fórmulas porque sí me gusta tener las fórmulas así como quien dice a la mano. Cuando usted esté trabajando física, tenga el listado de formulitas a mano y va a ver que se le va a hacer más fácil porque usted va a poder buscarlas ahí facilito. Me van a quedar 2 ejercicios pendientes que les quería explicar, pero ya el tiempo se me fue. Pero por lo menos con esto creo que se les va a dar bastante. Dice que un colibrí vuela en línea recta a 48 kilómetros por hora. Después acelera a razón de 2 metros por segundo cuadrado a lo largo de 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad final del colibrí y cuál fue su desplazamiento en este intervalo? Miren que en este problema andamos buscando 2 cosas. Velocidad. Ustedes ya observaron, compañeros, que me da... Velocidad final y tiempo. Sí, si ustedes, no sé si ya se fijaron, pero en este problema me dan 48 kilómetros por hora y después me hablan de metros por segundo. O sea que siempre el problema debe estar en el sistema internacional, que cuando estamos hablando del sistema internacional estamos hablando que la distancia debe estar en metros y el tiempo debe estar en segundos. ¿Y qué pasa? Los 48 kilómetros por hora no están en el internacional. Entonces vamos a tener que convertirlo, compañeros.
Y entonces voy a comenzar haciendo esa conversión y una vez que la haga ya empezamos a sacar los datos. Vamos a ver dónde me conviene, no tengo mucho espacio. Bien, voy a comenzar a convertir 48 kilómetros por hora. Y lo voy a convertir a metros por segundo. Lo primero siempre es escribir la equivalencia. Yo sé que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Hay una alternativa más fácil para hacer esta conversión, que es con una tabla de equivalencia que aparece en la tabla periódica, pero como yo no la tengo a mano, entonces se la voy a enseñar con el método más largo. Entonces, estoy convirtiendo de kilómetros a metros, de kilómetros a metros, y también voy a convertir de horas a segundos de un solo. Yo sé que una hora tiene 3600 segundos. Ahora voy a comenzar mi conversión. Lo que quiero convertir son 48 kilómetros por hora. Voy a abrir paréntesis. Como yo tengo kilómetros arriba, entonces voy a colocar ahora kilómetros abajo. Y a lo que ando convirtiendo es a metros, entonces coloco metro arriba. Ahora voy a abrir otro paréntesis. Esto es una conversión doble la que voy a hacer. Yo, si ustedes fijan, tengo la hora abajo. Entonces ahora la voy a colocar arriba. Y a lo que quiero convertir es al segundo, eso me quedaría abajo. Voy a colocar los numeritos ahora. Aquí tengo 1 kilómetro, o sea que el 1 debe ir abajo. Tengo 1000 metros, o sea que el 1000 debe ir arriba. Tengo 1 hora, o sea que el 1 va arriba. 3600 segundos, o sea que el 3600 va abajo. Después lo que van a hacer, compañeros, es que van a multiplicar todo lo que está arriba. Quiero que alguien me ayude a multiplicar 48 por 1000 por 1. 13.3 metros sobre segundo. No, es que vamos paso por paso, porque en el libro después no lo entienden porque hay un ítem paso. Ok. Yo voy paso por paso para que vayan entendiendo dónde salen los números. Si multiplicamos 48 por 1000 por 1 me va a dar 48.000. Y si multiplicamos 1 por 3600 me va a dar 3600. Voy a empezar a eliminar las unidades. Kilómetros se tacha con kilómetros. Hora se tacha con hora. Y lo único que me queda es el metro que me queda arriba. Y el segundo que me queda abajo. Ahora, si dividimos 48.000 entre 3600, ¿cuánto me queda, compañera? 13.3 metros por segundo. Entonces ahí ya convertí. Ahora ya no dura el problema en sí, porque el problema todavía no empezaba a resolverlo. Ahí solo estaba calculando, convirtiendo los kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a leer el problema porque no me acuerdo qué me piden ni qué me dan. Vamos a colocar los datos por acá y vamos a empezar a sacar los datos. Dice que el colibrí vuela en una recta a 48 kilómetros por hora, que es lo mismo que 13. Bueno, acá que tiene que quedar claro que esto es lo mismo que 13.3 metros por segundo. Desde que miramos que es metros por segundo, estamos hablando que es la velocidad. ¿Qué velocidad es? La velocidad inicial. Bueno, en realidad la velocidad inicial es 48 kilómetros por hora. Pero nosotros la convertimos porque no la podemos trabajar en kilómetros por hora. La convertimos y nos quedó como 13.3 metros por segundo. Después me dice que después acelera 2 metros por segundo cuadrado.
acelera, esa es aceleración. 2 metros por segundo cuadrado. Desde que yo miro metros por segundo cuadrado, yo ya sé que es aceleración. A lo largo de 4 segundos. 4 segundos. Eso es tiempo. 4 segundos. Vamos a ver qué me pide el problema. ¿Cuál es la velocidad final? Velocidad final es lo que ando buscando entonces. Ando buscando velocidad final. ¿Y cuál es su desplazamiento? Ese intervalo. O sea que andamos buscando la distancia, o sea, la X, ¿verdad? Son dos variables que andamos buscando. Vamos a ir a buscar la fórmula ahora. La fórmula de velocidad final. Miren, es la primerita, ¿ves? BF es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, a mí, como siempre, me gusta copiar la fórmula. Y después lo sustituir. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Yo sé que ahí dice aceleración de X, pero yo por cuestión de costumbre no coloco esa X. Es que es la única diferencia que cuando usted vaya a caída libre va a decir aceleración de Y, pero es la misma vaina. De X solo le dice que es que el movimiento que se está realizando es horizontal y de Y significa que es vertical. Entonces no es necesario colocar esa X. Entre más letras miren, más se van a confundir. Velocidad final es igual a velocidad inicial, que en este caso son 13.3. metros por segundo, más la aceleración, que en este caso son 2 metros por segundo, cuadrado obviamente, multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo son 4 segundos. Como ustedes saben, ahí hay una operación combinada en el miembro izquierdo. Hay suma y hay multiplicación. ¿Qué vamos a efectuar primero? La multiplicación. Exactamente. Vamos a multiplicar primero esta parte de acá. 4 por 2 por 4. Entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar el 13.3 metros por segundo y voy a decir 2 más 4, perdón, 2 por 4 son 8 metros por segundo. Y ustedes dirán, ¿y por qué metros por segundo? Porque, miren, se lo voy a dejar acá aparte. Vamos a ver por acá. Si yo tengo metros sobre segundos cuadrados, que son estos de aquí, y después tengo un segundo, entonces por leyes de exponente, yo puedo tachar este segundo de aquí, lo puedo tachar con uno de los segundos de acá. Sin embargo, ¿qué me quedó? Siempre me quedó el metro porque no lo taché y siempre me quedó un segundo. ¿Por qué? Porque aquí tenía 2 segundos, porque decía segundo al cuadrado. Por eso al final la unidad me queda metros por segundo y me tiene que quedar los 2 metros por segundo, porque si no, yo no los podría sumar. Entonces la velocidad final es, vamos a sumar 13.3 más 8. Queda 21.8, 21.3, ¿verdad? Metros por segundo. Ahí ya calculé lo que es la velocidad. Ya puedo poner una respuesta aquí y decir que es 21.3 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la distancia. ¿Qué fórmula creen ustedes que utilizaríamos para distancia? Sería esta de acá, ¿verdad? Esa puedo calcular, esa puedo usar para distancia. Para velocidad usé esta y para distancia voy a usar esta. Hay algo interesante que en estas fórmulas me trae siempre, que es ¿ves? El desplazamiento sub 1. Miren. Ese desplazamiento no es necesario que se lo coloquen a la fórmula, porque siempre el desplazamiento inicial siempre es 0. Mientras un objeto no se ha movido, donde no hay movimiento, obviamente no va a haber desplazamiento, entonces siempre va a ser 0. Entonces ustedes lo pueden quitar a la fórmula para que así no se confundan tanto. Y podemos dejar la fórmula de la siguiente manera.
la podemos dejar como desplazamiento final es igual a, en lugar de X sub I, solo le van a poner velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración por tiempo al cuadrado. No sé si ya se fijaron que el tiempo yo lo pongo con una T como curvita y el más normal. La T la hago así, ¿ves? Es para que no se vayan a confundir con un más, que el más es así. ¿Oyeron? Una vez que ya tengo la distancia, pues ya voy a empezar a sustituir. Voy a decir que la distancia final va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial en este problema? Miren. 13.3 metros por segundo. 13.3 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Qué más necesito? Necesito el tiempo. Bueno, ay no, aquí no me va a caber, fíjense. Solo voy a sustituir de un solo. Voy a hacer milagros para que esto me pueda caber. Ok, X sub F es igual a la velocidad inicial, que ya me habían dicho ustedes que son 13.3 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que si se fijan acá el tiempo son 4 segundos, más un medio si quieren lo pueden poner como 0.5, después multiplicado por la aceleración, que en este caso la aceleración es de 2 metros por segundo cuadrados. Y después lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado, que en este caso el tiempo ya sabemos que son 4 segundos. Obviamente lo elevamos al cuadrado. Ahí ahora para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar estos dos y aquí vamos a sacar la potencia. Si multiplicamos 13.6 por 4, ¿cuánto nos queda? 53.2. $53.2 serían metros. Metros por segundo. Serían, Ajá. no, serían metros No. porque quitamos los segundos, todo un solo ahí. Tachamos este segundo con este segundo, todo lo que dan metros. Ahora puedo multiplicar de un solo esta partecita también aquí, ¿ven? Puedo multiplicar un medio por 2 y eso va a quedar 1. Y sacar esta potencia, 4 al cuadrado, me va a quedar 16. Bueno, aquí me estoy comiendo la unidad a ustedes. Déjenme regresar. Aquí me va a quedar 1 metro por segundo cuadrado. Y acá me va a quedar 16 segundos cuadrados, entre paréntesis. ¿Por qué 16 segundos cuadrados? Porque 4 al cuadrado es 16 y segundo al cuadrado queda segundo al cuadrado. Ahora voy a efectuar esta parte de aquí, a hacer esta multiplicación. Voy a decir que X sub F es igual a, todavía no estoy operando este 53.2, entonces solo lo voy a copiar. Y voy a multiplicar 1 por 16, me va a quedar 16. Y ahora yo voy a tachar este segundo cuadrado con este segundo cuadrado. Y entonces solo me va a quedar metro. Como es distancia, solo me tiene que quedar metro.
Entonces vamos a ir X sub F es igual a 53.2 más 16, ¿cuánto da? 69.2 metros. ¿Cuánto? 69.2 metros. Y ahí quedaría. Ya podemos concluir, por lo tanto, la velocidad final. Esos 3 puntitos es lo que significa, Lick, por lo tanto. Sí, por lo tanto, y se usa mucho en geometría. Sí. La velocidad final es 21.3 metros por segundo. Y la distancia final, ¿qué pedía? Distancia de desplazamiento. Y el desplazamiento sería, no distancia. Y el desplazamiento $69.2 metros. Es infinidad de procesos.